en todo sentido, ya que prácticamente van a depender de este grupo de fármacos que se llaman antibióticos, y no solo van a depender, los van a usar todo el tiempo, en el área en el que estés, ¿sí? Entonces, desde esa lógica, es que hacia el siglo XX se habló de que los antibióticos eran drogas milagrosas, ya que décadas antes se había comenzado a sintetizar demasiado. Con el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming y la cura de una serie de enfermedades que no solo habían cobrado demasiadas vidas, así como el COVID, y se habían generado demasiadas epidemias, la penicilina marcó una etapa en la medicina en la que comenzamos a usar este grupo de antibióticos y comenzamos a realmente, por decir, salvar vidas. ¿Ya? Fíjense que hasta antes de estos antibióticos teníamos que depender de cierto tipo de tratamientos, por decir naturales, o hasta de la inmunidad del paciente. Sin embargo, ya a partir de este momento, la penicilina marcó un hito clave en esta fase. Ya posteriormente, hacia el siglo XXI y hacia nuestra época, se dio una síntesis masiva de antibióticos. Ahorita vamos a ver un poquito más de historia, donde cada día, cada año se sigue descubriendo una serie de antimicrobianos, antibióticos, con una serie de objetivos, ¿sí? La industria farmacéutica no solamente invierte demasiado, ¿ya?, sino prueba desde mezclas. Si bien entendemos que la definición de antibiótico va a ser aquella sustancia sintetizada por otro microorganismo o por otro organismo, ¿ya? Y ahora en este momento estamos en una fase o en un momento en el cual se están sintetizando de forma sintética. Entre 1983 y el 2002 fueron los años donde más se descubrieron y se sintetizaron antibióticos por una serie de enfermedades, desde la tuberculosis, antivirales para el HIV, ¿ya? Y así una serie de antibióticos que lo que hacían era mejorar en teoría nuestro arsenal terapéutico. Ahí donde comenzaron hacia el año 1998 y mucho más en 2004 y mucho más ahora, comenzar a ver, ¿ya?, este detalle del uso de los antibióticos y la resistencia. Lamentablemente estamos en tiempos bien complicados. Estamos en tiempos en que los egresados médicos, los futuros médicos nuevos, no saben recetar un antibiótico, ¿sí? Tristemente uno ve, ya enseñando alrededor de casi 20 años, ¿ya?, cuando ves recetar una amoxicilina para 2 días, ¿ya?, o para 3 días, tú te asustas y dices, y todavía en dosis que ni siquiera corresponden, ¿ya?, o sin ir lejos, cuando ves recetar una quinolona, una ciprofloxacina para 2 días, ¿ya?, te preocupas. Peor cuando el estudiante de medicina en teoría es un estudiante formado en nuestras universidades. Ya, pues de la privada puedes explorar lo que sea, ¿no ve? ¿Ya? Pero de los estudiantes de las públicas es bien complejo. Sin embargo, ahí es donde se comienza a trabajar en un área de investigación en la cual, si bien tenemos un arsenal terapéutico en antibióticos que es bastante, ustedes van a ver, ¿ya?, inclusive hay generaciones de antibióticos, hablaba de las quinolonas, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación, ¿ya?, en la cual cada vez mejora por generación, mejora el antibiótico, se hace más fuerte. Sin embargo, el uso indiscriminado de antibióticos hace que las poblaciones y las bacterias que actúan sobre los antibióticos que actúan sobre las bacterias cambien en su comportamiento. Es decir, aquí se introduce el concepto de resistencia antibiótica. Lamentablemente, como no sabemos usar, como le damos dosis no adecuadas, o sea, dosis menores, o les damos en tiempos menores, 2 días, 3 días, lo que va a hacer la bacteria es hacerse resistente. Es aquí donde ingresa el término resistencia antibiótica o resistencia antimicrobiana,
¿sí? El término resistencia solo es aplicable a los antibióticos y a los antimicrobianos. No hay resistencia a las benzodiazepinas, no hay resistencia a otro tipo de fármacos, sino solamente a los antibióticos. Entonces, mucho cuidado con este detalle, que ahora lo vamos a hablar y que me interesa que ustedes siempre tengan claro, de que el poder dar antibióticos a dosis adecuadas, en tiempos adecuados, siempre va a ser lo ideal, ¿sí? No es pecar por exceso ni pecar por defecto, sino hacerlo adecuado. Porque hoy en día tenemos, por ejemplo, enfermedades como la tuberculosis, ¿sí? En la tuberculosis tenemos los multidrogoresistentes, o los resistentes, o los extensivamente resistentes. Son fármacos con tuberculosis, son pacientes que no responden a los fármacos de la tuberculosis, que se van a morir porque prácticamente ya han hecho resistencia a todos los fármacos, ¿me entienden? Hay los extensivamente resistentes, que no vamos a poder matar a esa bacteria con nada, ¿me entienden? Y eso está pasando en todas las bacterias urinarias, bacterias gastrointestinales. Aún cada vez encontramos bacterias urinarias, por ejemplo, E. coli, Proteus, Klebsiella, que son súper resistentes a todo. Les damos cefalosporina, les damos quinolonas, les damos... Todo lo que le demos es resistente. Haces tu cultivo antibiograma, es resistente. Entonces, doctores, comencemos a entrar a una cultura de ser cuidadosos con el uso de antibióticos. No te digo, ten miedo, a veces hemos entrado también al otro lado, en el que para todos cultivo antibiograma. No, doctor, ¿sí? Hagamos lo correcto, cuando tiene que ser. Demos cuando tenemos que dar, no demos por dar, ¿sí? Entonces, en eso... Viendo un poco de historia, ¿sí? A través del tiempo, desde 1930 hasta la actualidad, ¿ya? Se han ido descubriendo una serie de antibióticos. Los primeros, por ejemplo, descubiertos por Domack, que son las sulfonamidas, ¿ya? Previo hacia 1940, que es la penicilina con Alexander Fleming, y así fuimos trabajando con una serie de grupos antibióticos, ¿ya? Los últimos años nos hemos dedicado a no solamente enfermedades como la tuberculosis, la malaria, el Chagas, etcétera, ¿ya? También a la parte antiviral. Entonces, y así como ven, tenemos una serie de antibióticos que han sido descubiertos en el tiempo, ¿ya? Y lo que ha pasado es que este grupo se ha desarrollado ese grupo de fármacos que, ojo, tú no agarras y descubres un medicamento y lo puedes sacar a vender, ¿verdad? Entonces han debido revisar. Tienen que pasar por una serie de fases de control, ¿sí? En el desarrollo de los nuevos fármacos, ustedes deberían recordar, ¿ya? Que no es solamente agarrar, descubrirlo y sacarlo, sino hay una serie de fases en la cual cualquier fármaco puede llegar a morirse aquí, se llega a morir aquí, ¿ya? Y no pasa a las siguientes fases. Entonces, y eso pasa todo el tiempo con el desarrollo de antibióticos en la actualidad. Sin embargo, lo ideal es poder siempre realizar investigación, ¿sí? Para poder trabajar con fármacos adecuados. Aún los fármacos que tenemos en nuestro medio, doctores, muchos de los fármacos están vetados para la Unión Europea, vetados para el gobierno argentino, vetados para el gobierno chileno, pero de libre circulación en el gobierno boliviano, ¿verdad? Con nuestro medio. Entonces, ser siempre cuidadosos en aquello, pero también en esto de recordarles también un poquito de historia. Si bien Pasteur fue uno de los que primero trabajó en relación a la generación espontánea y al origen microbiano, que ustedes recuerdan, posteriormente Ehrlich trabajó en una serie de síntesis de compuestos orgánicos básicamente dirigidos a la asepsia y a la antisepsia. ¿Ya? Domack, a través de los colorantes rojos que él descubrió en su momento, ¿ya? Descubrió por primera vez las sulfonaminas, que era un compuesto en polvo rojizo, que lo que hacía era curar las infecciones en ese entonces, y después de Domack, hacia 1930, Fleming descubre la penicilina, y posteriormente ya la penicilina a través de Frederick Chain puede ser extraída y trabajada en forma sintética. Entonces, ya en eso ustedes se van dando cuenta de que ya había una serie de materiales, un arsenal terapéutico que el médico y el personal de salud podría acudir.
Pero algo que ustedes tienen que entender es que, y esto siempre les digo, yo por ejemplo para liquidarlo al líder, aparte de aplazarlo, simplemente puedo agarrar una pistola y lo mato, ¿verdad? No los afecto al resto, ¿no? Pero si agarro una granada, me escapo, voy a matar a medio curso, o por decir a todo el curso, ¿verdad? Agarro una dinamita, voy a matar a todo el piso, ¿verdad? Agarro una bomba atómica y voy a matar a toda Villa Esperanza. O a todo el distrito. ¿Qué distrito es este? Bueno, nosotros sabemos también, pues a todo este distrito del Alto, ¿verdad? Entonces, es lo mismo cuando tú quieres entrar a lo que llamamos la terapia antibiótica. ¿Qué es terapia antibiótica? Es el objetivo primario del tratamiento antimicrobiano, es conseguir concentrar en el sitio de infección verdadero, ojo, campo de la batalla en teoría, donde realmente se va a jugar el antibiótico versus el germen, la suficiente cantidad de antimicrobiano para inhibir o destruir a los microorganismos. Esa es la definición de terapia antibiótica. Hay la terapia antibiótica empírica, que es lo mismo, simplemente, doctores, escúchenme, que es la misma definición, simplemente a la cual sumas, ¿ya?, antecedentes de frecuencia y epidemiológicos. Es decir, no necesito hacer un perfil o un cultivo y antibiograma para una faringoamidalitis estreptocócica, porque sé que si le pincho penicilina, va a responder a la penicilina. ¿Por qué? Porque la epidemiología, ¿ya?, y la frecuencia de casos me dice eso. Entonces, tú en la mayoría de los casos, doctor, vas a usar terapia antibiótica o antimicrobiana empírica, ¿sí? Porque no para todos vas a pedir cultivo y antibiograma. Eso lo haremos en un primer mundo en el que a los 2 días o al día siguiente saldrá el cultivo y antibiograma. En nuestro medio de doctores, ¿cuánto tarda un cultivo y antibiograma? 2 a 3, hasta 4 semanas. Si tu paciente está con una infección, tú no vas a agarrar y le vas a pedir su cultivo y antibiograma y en 4 semanas lo vas a tratar. No, ¿verdad? Entonces tú vas a usar lo que se llama la terapia antimicrobiana empírica, que es esta definición, más los antecedentes epidemiológicos de frecuencia. Es decir, ¿cuál es la bacteria más frecuente para las infecciones urinarias? E. coli, Proteus, Klebsiella. ¿Cuál es el antibiótico que en teoría va a hacer efecto sobre estos gram negativos? Quinolonas, aminoglucósidos, probablemente antibióticos beta-lactámicos de espectro ampliado, amoxicilina, probablemente. También actúan las sulfonamidas o el cotrimoxazol, específicamente asociado con el trimethoprim. Por epidemiología y por frecuencia lo sé. ¿Me entienden? En una diarrea, probablemente de un niño de 5 años, ¿sí?, voy a encontrar una Shigella, ¿ya?, o voy a encontrar una E. coli. Entonces, eso puedo cubrirlo con 2 tipos de antibióticos. Puedo cubrirlo con cotrimoxazol, sulfonamida más trimethoprim, sulfonamida más trimethoprim, o con quinolonas. ¿Por qué? Porque estos dos grupos de antibióticos van a cubrir a la bacteria más frecuente encontrada. A esto se llama terapia antimicrobiana empírica. Pero la terapia antimicrobiana empírica, sin conocimiento de dosis, sin conocimiento de concentraciones, sin conocimiento de lo adecuado, está equivocada. Puedes achuntarle a la bacteria, pero vas a darle en dosis menores, vas a darle en un tiempo no adecuado, la bacteria se va a reír. Vas a matar a un grupo de sus amigos, va a agarrar, va a tomar más fuerza, va a hacer un mecanismo o 2 o 3 mecanismos de resistencia y va a caer con mucha más fuerza. ¿Sí? Y eso encontramos hoy en día en las infecciones urinarias en las mujeres. Tenemos mamás, jovencitas, hijas, que no podemos tratar sus infecciones urinarias porque a todos son resistentes. A todo. Quinolonas, cefalosporinas, a todo. Nitrofurantoínas. ¿Por qué? Porque le hemos dado el tratamiento a la persona. Uno, o no le hemos dado la dosis adecuada, no le hemos dado el tiempo adecuado, o la persona ha agarrado, ha tomado 2 días, ha mejorado y lo ha dejado. ¿Sí? Entonces, si bien es nuestra culpa, también es la culpa del paciente. En eso, veamos la definición de antibiótico.
Son sustancias químicas producidas por varias especies de microorganismos vivos, eso es lo que hemos dicho, los actinomycetes, los hongos, las mismas bacterias, capaces de provocar muerte o lisis de otros microorganismos vivos. Esa es la definición clásica de antibiótico. Por ahí se acuña, por ahí alguno dice, sin hacerle daño al que está tomando. Puede ser o no, pero esa es la definición que usamos para antibiótico. Veamos algunas definiciones que me interesa que ustedes no olviden cuando hablamos de qué es bacteriostático. ¿Ya? Son agentes antibacterianos que impiden el desarrollo y la multiplicación de los microorganismos, pero no los destruyen. Es decir, es como que congelaran, ¿ya?, su crecimiento. Requieren el complemento del sistema inmunológico defensivo del huésped para dominar. ¿Qué pasa? Pasa que en ese momento el antibiótico lo que hace es congelar su crecimiento, ¿sí?, inhibir su crecimiento. El resto lo hace nuestro sistema inmunológico, doctores. Nuestro sistema inmunológico no deja vivo a la bacteria, porque no le va a ayudar, ¿entienden? ¿Ya? Los ejemplos clásicos dentro de lo que llamamos los bacteriostáticos, por ejemplo, son las sulfonaminas, las tetraciclinas, el clorfenicol, los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son de dos tipos. Son bacteriostáticos en una fase y en una segunda, tercera fase son bactericidas. ¿Ya? Esos son los aminoglucósidos. Veamos qué son bactericidas. Los bactericidas son antibióticos o quimioterápicos capaces de provocar la lisis o destrucción de los microorganismos. Si estos paraban la reproducción y congelaban su crecimiento, estos no, estos los liquidan, los matan. ¿Sí? Los clásicos acá, por ejemplo, son las penicilinas, son bactericidas. Las cefalosporinas, primos hermanos mayores potenciados y súper más fortachones de las penicilinas son las cefalosporinas. Es como que estos son los... ¿Pueden poner un ejemplo? Estos son los de primero y estos son los de quinto, digamos. Aunque los de quinto son más chacras ahora, ¿no? Los de primero son más capos, ¿verdad? Entonces, las penicilinas y las cefalosporinas son ejemplos clásicos de bactericidas. Los antibióticos polipeptídicos, por ejemplo, son también un ejemplo de bactericidas. Los aminoglucósidos son bactericidas y bacteriostáticos. También encontramos aquí las polimixinas, son bactericidas. ¿Sí? Y otra definición que me interesa que ustedes tengan claro es que los quimioterápicos son agentes químicos antibacterianos sintetizados y o producidos en laboratorio, ¿sí?, en forma sintética o semisintética. ¿Sí? Antes decíamos, o bueno, la definición anterior decía que eran producidos por otros microorganismos. En este caso, los quimioterápicos no necesitan de aquello. En la actualidad, todos son quimioterápicos. Ya no hay eso de que buscamos el hongo o buscamos aquello para sintetizar. No estamos en esos tiempos. Ahora en la actualidad todo es sintético y todo es semisintético. ¿Sí? En los quimioterápicos tenemos el ejemplo clásico de las drogas antituberculosas. ¿Sí? Bueno, en esto veamos cómo se clasifican los antibióticos por su estructura química, por su espectro de acción, por su espectro antimicrobiano y por su mecanismo de acción y por su mecanismo de resistencia. Por su estructura química voy a ir retrocediendo y voy a ir volviendo, ¿ya? Cada grupo de antibióticos, doctores, tiene una estructura química parecida en base a un origen químico fundamental. ¿Sí? En el caso de los betalactámicos, el anillo betalactámico es el que define, ¿ya?, la estructura de todos los antibióticos. ¿Sí? Las penicilinas naturales, las sintéticas, las semisintéticas, inclusive de las cefalosporinas, los carbapenems y los monobactames. ¿Sí? Entonces, cada grupo tiene una estructura química específica, por eso están agrupados dentro de aquello. Y cada estructura química atribuida a cada grupo de antibiótico tiene
características y particularidades que le dan esta propiedad de bactericida o bacteriostático. Ahora, cuando vemos por su espectro antimicrobiano o su espectro, de acción, habíamos visto que tenemos los de amplio espectro, los de espectro intermedio y los de espectro reducido. Los de amplio espectro son antibióticos que actúan sobre varios grupos de bacterias, varias familias de bacterias juntas. ¿Sí? Obviamente, no vamos a usar a la vez, o va a ser destinado a todos esos grupos bacterianos, solamente es a un grupo bacteriano cuando usamos el antibiótico. Pero los de amplio espectro son aquellos, el ejemplo, por ejemplo, las tetraciclinas, el cloramfenicol. Un ejemplo clásico son los betalactámicos, ¿ya? Que actúan, si bien sobre gram positivos, sobre gram negativos, ¿ya? Llegan a actuar sobre otro grupo de familias bacterianas, ¿ya? Incluyendo los que necesitamos. Los de espectro intermedio, si bien los de amplio espectro actuaban sobre varias familias de bacterias, los de espectro intermedio solamente actúan sobre un grupo reducido. ¿Sí? Ya no es grande, ya no son varias bacterias. Porque van a ver, cuando les decimos espectro antibacteriano de las aminopenicilinas, ahí van a ver una lista larga, de los cuales solamente unos 2 a 3 son los más importantes. Pero es que te dicen, también actúa sobre esto. ¿Ya? Pero los de espectro intermedio ya son grupos específicos que actúan sobre familias específicas. Es más reducido el número. En el amplio espectro son muchos, en estos son mucho menor, mucho más específicos. En los de espectro reducido ya son bacterias específicas. ¿Sí? Por ejemplo, los glucopéptidos, la vancomicina. La vancomicina es un antibiótico que se usa específicamente para Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Sí? Entonces, hay antibióticos que solamente vas a usar para esa bacteria específica, porque la vancomicina no usamos para otro grupo de infecciones, solamente para la infección, por Staphylococcus aureus meticilino resistente, ya sea en el lugar que sea, endocarditis, piel, pulmones, etc. Entonces, esa es la diferencia en la clasificación por su espectro de acción. ¿Sí? Por su espectro antimicrobiano, ya habíamos visto qué es bacteriostático, qué son los bactericidas. Los bacteriostáticos clásicos son las tetraciclinas, por ejemplo. Las sulfonamidas tienen espectro, al igual que los aminoglucósidos, bactericida y bacteriostático, pero son más bacteriostáticos que bactericidas, dependiendo de la infección en la que usemos. El trimethoprim es un bacteriostático, el cloramfenicol es un bacteriostático, los macrólidos son bacteriostáticos. Se van a dar cuenta, cuando vean el mecanismo de acción, que la mayoría de estos actúan sobre la síntesis proteica. Ojo, ¿sí? La mayoría, ya sea dependiendo sobre la unidad del ribosoma que actúe, pero la mayoría son de aquellos, excepto, digamos, las sulfas que actúan sobre vías metabólicas bacterianas. ¿Sí? En el caso de los bactericidas, ¿sí? Los clásicos bactericidas, los que más van a usar, doctores, ustedes, por su espectro, y porque tienen un margen de seguridad bastante amplio, son los betalactámicos. A eso me refiero con las penicilinas, me refiero con la amoxicilina, la dicloxacilina, la cloxacilina, ¿me entienden? ¿Ya? La ceftriaxona, la cefotaxima, aunque son cefalosporinas que están dentro de los betalactámicos. ¿Sí? Los aminoglucósidos, les había explicado que si bien tienen efecto bacteriostático o bactericida, ¿sí? Dependiendo de la concentración, pueden ser más bactericidas, ¿sí? Terminan siendo bactericidas, empiezan en una fase como bacteriostáticos y terminan siendo bactericidas. La fosfomicina, que se me ha escrito, y la furantoína, los polipéptidos, las quinolonas son bactericidas. Quinolonas me refiero a ciprofloxacina, norfloxacina, levofloxacina, la rifampicina y la vancomicina son bactericidas. ¿Okay? Solamente de esta diapositiva yo puedo sacar
500 preguntas de examen, ¿sí? Así que pilas por esta honesta diapositiva. En función al mecanismo de acción, tenemos a los inhibidores de la síntesis de la pared celular, tenemos a los inhibidores de la permeabilidad de la membrana plasmática, tenemos a los inhibidores de la síntesis proteica y tenemos a los inhibidores de las vías metabólicas. Ahorita voy a puntualizar algunos detalles y por su mecanismo de resistencia, dependiendo los 4 o 5 mecanismos que ustedes conocen, o bueno, que van a conocer, se clasifican en grupos, ¿sí? Y ahorita vamos a ver. Ojo, que los mecanismos de resistencia, hay grupos de antibióticos que pueden adquirir 1, 2, 3 mecanismos de resistencia, no es uno solo, ¿ya? Avancemos. Ya hemos visto esto antes. Cuando hablamos del efecto bacteriostático, antes de ir al mecanismo de acción de los grupos bacterianos, si bien es la división del desarrollo de las colonias bacterianas, algo que quiero que ustedes recuerden es que la concentración mínima inhibitoria es aquella concentración mínima a la que es aquella dosis, ojo, del antibiótico, ¿ya?, la cual tú vas a darle al paciente, la cual va a llegar al plasma, ¿ya? Cuando llega al plasma, esta llega a una concentración a nivel plasmático, esa concentración mínima es la que mata a la bacteria, ¿ya?, o la que puede parar su crecimiento. Entonces, esa concentración plasmática del antibiótico, ¿sí?, mínima para parar su crecimiento o para matar a la bacteria, ¿sí?, es la concentración mínima inhibitoria. ¿Ya? Ahora, el efecto bacteriostático normalmente, ¿ya?, se va a usar, ¿ya?, o cuando queramos producir este efecto bacteriostático, ¿ya?, la concentración mínima inhibitoria es la menor concentración del fármaco con la que se observa el desarrollo de turbidez, esto más que todo en la parte microbiológica, pero cuando nosotros queremos producir el efecto bacteriostático, ¿ya?, es la concentración mínima tope a la cual vamos a parar su crecimiento. Ojo, que hay fármacos que pueden ser bacteriostáticos a determinadas dosis, y si tú les subes la dosis puede llegar a ser bactericidas. Ojo, ¿ya? Ahora, en eso, veamos este grafiquito que me interesa. Hay un muchacho que ahora es doctor, que pone unas clases bien interesantes en la web, y le quise copiar esta gráfica porque me parece súper interesante, ¿sí? Cuando hablamos del mecanismo de la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, ¿sí?, tenemos antibióticos claves como ser los beta-lactamios, las cefalosporinas, los bacterianos, los monobactames, que van a actuar fundamentalmente en la síntesis de la pared bacteriana. La vancomicina, la bacitracina, la fosfomicina y la cicloserina van a actuar en periodos previos de la formación de la pared bacteriana, pero en todos estos casos, doctores, todos estos son bactericidas. Entonces, todos los que inhiben la síntesis de la pared bacteriana, ¿sí?, tienen una particularidad bactericida, ¿sí?, al igual que los que alteran, ¿sí?, o se encargan de alterar la membrana, ¿sí? Entonces, los que actúan sobre la síntesis de la pared bacteriana, los que actúan sobre la alteración de la membrana, como son las polimicinas, la daptomicina, ¿ya?, y los antibióticos poliédricos, ¿ya?, los antibióticos poliédricos, si bien estos van a actuar en la formación de la pared bacteriana, ¿sí?, eso ustedes ya lo han avanzado en micro, ¿verdad? Los gram positivos y los gram negativos tienen una diferencia específica en la estructura de la membrana. Los gram negativos tienen una membrana o una pared bacteriana mucho más resistente y más compleja que los gram positivos, ¿verdad? Esta pared bacteriana tiene una síntesis particular.
cuando estos antibióticos llegan, alteran esa formación de esa pared bacteriana, ¿sí? Sin embargo, estos se van a encargar de alterar la estructura en particular, ¿ya? Ahora, tenemos otro grupo que son los que se encargan de inhibir la síntesis proteica. Si bien quiero que entiendan que, imagínense un globo, ¿ya? Este globo es la bacteria. Al interior de este globo hay una presión en particular. Si tú alteras la capa del globo, la molestas o la pinchas, esta bacteria va, o este globo va a estallar. Eso pasa cuando trabajamos en la síntesis o la alteración de la membrana. Pero los que se encargan de inhibir la síntesis proteica, ojo, la membrana celular tiene varias funciones, no solamente la membrana de la bacteria. Ojo que las bacterias no tienen mitocondrias, ¿verdad? Las bacterias generan su resistencia, generan su energía desde la pared bacteriana, ojo. Sin embargo, esta pared bacteriana es formada en base a la síntesis proteica de un código genético que es decodificado desde el núcleo de la bacteria. Entonces, cuando nosotros alteramos la síntesis proteica, vamos a alterar la formación de esta pared bacteriana y la formación de todas las estructuras de la bacteria. En esto, por ejemplo, los inhibidores de la síntesis de proteínas tenemos las famosas tetraciclinas, tenemos los aminoglucósidos, tenemos el cloramfenicol, tenemos las glicosamidas, tenemos las estreptograminas, pero también estas tienen una particularidad que es ser bacteriostáticos, ¿sí? Entonces, estos son bactericidas, estos son bacteriostáticos. Va a depender de en qué tipo de subunidad ribosomal actúan, ¿sí? Unas actúan sobre los 30S, otras actúan sobre los 50S, algunas sobre los 70S. Ahora hay varios que actúan sobre los 50 y 30S, como los aminoglucósidos, ¿sí? Pero su función de este grupo de antibióticos es parar esa síntesis proteica. Todo en la célula, tanto en nuestras células como en una bacteria, depende de la síntesis proteica. Todo. ¿Sí? La formación de la pared bacteriana, la formación de cualquier estructura, porque todo está decodificado. ¿Sí? Esta síntesis proteica se altera también esto. Ojo. ¿Sí? Pero también tenemos, ¿ya?, otro mecanismo que es la interferencia en la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Resulta que hay antibióticos que se meten específicamente, ¿sí?, en la síntesis de DNA y la síntesis de RNA. ¿De qué depende la síntesis de proteínas? Depende de la formación de DNA y de RNA. ¿Sí? Este DNA y este RNA depende de la síntesis de ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos, al alterarse, no se va a formar bien el DNA ni el RNA. En esto tenemos al metronidazol, tenemos a la rifampicina, tenemos a la actinomicina, tenemos a las quinolonas que actúan en particular sobre la DNA girasa, el superenrollamiento. ¿Ya? Todas estas son antibióticos que actúan sobre la síntesis de ácidos nucleicos. Si bien este otro mecanismo no es suficiente, tenemos la interferencia en la síntesis de metabolitos. Y es aquí donde va a ingresar un grupo particular que es la trimetroprima al lado de las sulfonamidas, como ser el cotrimoxazol, ¿ya?, el trimetoprim y las sulfonamidas y las sulfas, por decir, que son quienes van a actuar fundamentalmente en la síntesis del PABA, del ácido paraminobenzoico. Este es el precursor, ¿sí?, ¿ya?, el precursor para la síntesis de cierto tipo de sustratos que se van a encargar en particular de la síntesis de DNA. ¿Sí? Entonces, 5 mecanismos básicos: síntesis de la pared bacteriana, alteración de la membrana, inhibición de la síntesis proteica, interferencia de la síntesis de ácidos nucleicos y la interferencia de la síntesis de vías metabólicas. En este, fíjense, solamente está la trimetroprima y las sulfas. En este está
el metronidazol, las quinolonas, la rifamicina, la actinomicina D. ¿Sí? Esto va a ser pregunta de examen, doctor. Porque con esto, si ustedes entienden esto, van a entender todo el rote prácticamente. Ahora, esto vamos a ver, obviamente por el mecanismo de acción ya hemos visto que se agrupan, ¿ya? Se agrupan, y esto en particular va a ser pregunta de examen. Ahora, en función, ¿sí?, a su mecanismo de resistencia también se clasifican, fíjense. Pero, ojo, en el caso de los betalactámicos, por ejemplo, la modificación del sitio blanco, ¿ya? No solamente se encarga de la modificación del sitio blanco, los betalactámicos pueden también generar otro tipo de mecanismos, como ser desde el bloqueo del transporte, los antibióticos, los betalactámicos, pueden generar varios mecanismos de resistencia. Eso vamos a ver en un ratito, cuando se nos dé el tiempo. Sigamos. En eso, me interesa que ustedes tengan claro de que cuando nosotros usamos antibióticos, tenemos que pensar, si bien desde el mecanismo de acción, desde las características de la naturaleza, mismo ser bactericida o bacteriostático, pero también tenemos que dejar claro que tenemos que pensar en los parámetros farmacocinéticos, ¿ya?, el mecanismo de acción, los efectos farmacológicos de los antibacterianos, fundamentalmente dirigido a la eficacia, ¿sí? El tiempo promedio, doctores, que nosotros damos en antibiótico, históricamente y tradicionalmente, es de 7 a 10 días. ¿Sí? Yo aconsejo que den de 7 a 10 días. Sin embargo, en la actualidad hay estudios bien interesantes, y es por eso que quería mostrarles esto. Esto es una charla que yo di en un evento hace muchos años. ¿Ya? Si bien tenemos un antibiótico, específicamente para una bacteria, ¿ya?, esto va a generar un efecto antibacteriano en función a la sensibilidad de la bacteria, obviamente, pero también va a generar la resistencia. Pero, ¿saben, doctores? Hay estudios bien interesantes en la actualidad, ¿ya?, en los cuales nos muestran que tanto la farmacodinamia y la farmacocinética, ¿ya?, son demasiado importantes en función a la concentración y al tiempo del uso del antibiótico. Es decir, hay fármacos que son dosis dependientes y hay fármacos que son tiempo dependientes. Es decir, hay fármacos que mientras dosis más, adecuadas, altas, no tóxicas, podamos usar, es mucho mejor para eliminar la bacteria, y hay otros antibióticos que no necesitamos que las dosis sean altas, sino que tenemos que darles el tiempo adecuado. Ese tiempo de 7 a 10 días ahora ha cambiado, ¿sí? Los últimos 10 años, doctores, ahora hay estudios bien interesantes en los que ya no se usan para infecciones, por ejemplo, de las infecciones respiratorias, por ejemplo, la garganta. Antes usábamos 5 días de acitromicina. Ahora, con 3 días bien medicado, pues puedes eliminar a la bacteria, ¿me entienden? Entonces ya no es 7 a 10 días. Hay antibióticos que sí puedes usar, hay casos en los que se puedes usar, hay infecciones urinarias, hay sinusitis en las que puedes usar, pero hay cuadros agudos en los que si tú dosificas bien y das el tiempo adecuado, con 3 a 5 días tú puedes llegar a eliminar a la bacteria. Ojo, no les estoy diciendo que me hagan lo mismo que la privada, ¿me entienden? ¿Ya? Agarran y me dan amoxicilina de 500 miligramos cada 12 horas, les estoy poniendo lo que he leído ese día, por 2 días. Pucha, yo me quería suicidar, ¿me entienden? Todavía era una jovencita. O sea, 500 miligramos, no le va a alcanzar la dosis a la jovencita. Cuando está pesada más o menos unos 45 o 50 kilogramos, no le va a alcanzar. Peor para una ITU. O sea, se dan cuenta, seamos cuidadosos con aquello. Ahora, en eso, cuando hablamos de los parámetros farmacocinéticos, lo ideal es tener una concentración de antimicrobiano versus el tiempo en compartimento central de los tejidos. Tener mucho cuidado con las concentraciones que se alcanzan a través de los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación del fármaco, teniendo claro de que cuando dosifique, doctores, tengo que dosificar muy bien, en el tiempo correcto y en la dosis correcta, ¿sí? En pediatría, doctores, todo es cálculo kilo-peso, no hay así,
creo que tiene 20 kilos, creo que le voy a dar. No, no hay, doctor. Por favor, pese al paciente. Porque esa guagua te va a hacer reacciones adversas. ¿Me entienden? Lo mínimo, lo básico que hay en tu historia clínica son signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, pulso, frecuencia respiratoria, temperatura y peso. Si no puedes darte cuenta de que es súper necesario el peso en pediatría, estamos equivocados. ¿Sí? Mucho cuidado en el tema de la concentración del antimicrobiano. Ahora, en eso esto lo vamos a saltar, por favor. Esto vamos a saltar. Cuando hablamos de evaluar la eficacia terapéutica en base a la concentración del antibiótico y la concentración mínima inhibitoria del microorganismo a ese antimicrobiano, es que, doctores, en la actualidad, por ejemplo, ¿ya?, van a encontrar guías. La guía que les voy a regalar a mis estudiantes tiene la dosis a la que tú vas a medicar y la concentración inhibitoria a la cual va a llegar. ¿Me entienden? Este concepto de la concentración inhibitoria es lo que tú tienes que usar para poder decir qué dosis vas a darle a tu paciente, en cuánto tiempo, ¿ya?, y obviamente en la concentración o dosis. Cuidado con las dosis, doctores, insisto, ¿ya? Es fácil, a veces es fácil decir que antibiótico. Ahora tenemos conflictos con las dosis, ¿sí? Y tampoco es pecar por exceso. O sea, no, le daré nomás, no importa, un poquito másito. No, doctor, hay una dosis estándar. En pediatría hay una dosis kilopeso. La mayoría de los antibióticos no tienen este denominado efecto postantibiótico, solamente hay un grupo. En este caso, en este grupo, ya se encuentran los denominados, ya, o las denominadas, los aminoglucósidos. A eso llamamos el efecto postantibiótico. ¿Qué significa? Significa que una vez que le das tú al paciente o a la paciente el antibiótico, llega a su concentración inhibitoria, ¿sí?, provoca el efecto antibacteriano. Hay un tiempo en el cual el antibiótico se queda, que llega a durar 2, 3, 5, hasta 7 días. A eso llamamos efecto postantibiótico. Y este efecto postantibiótico, ¿ya?, es aquel retardo de los microorganismos en recuperarse y regresar en fase logarítmica de crecimiento después del uso del antimicrobiano. Si bien es un efecto perjudicial sobre las bacterias persistentes, luego que la exposición del microorganismo al antimicrobiano ha terminado, ¿ya?, es un efecto perjudicial, pero este efecto postantibiótico depende del microorganismo. Ojo, cuidado con las infecciones urinarias, reitero, no subestimes, no, es que es una infección urinaria, no subestimes. Hoy en día tenemos muchos problemas renales, de insuficiencia renal aguda, de infecciones urinarias recurrentes desde niñas que no han sido bien manejadas. Hay infecciones asintomáticas que la paciente no ni la siente. Hace el último antibiograma, ahí ves montones de bacterias, ves una superinfección y ves un montón de resistencia también. Ojo, depende del antimicrobiano, mucho cuidado con el antibiótico que vas a usar, ¿ya? Por otro lado, ¿ya?, los fármacos que actúan por concentración, ¿ya?, es decir, la concentración máxima en función a la concentración inhibitoria, generando este efecto postantibiótico, tienen mayor EPA y permiten aumentar el intervalo de la dosis. Entonces, los antimicrobianos sin EPA es más conveniente usar infusión continua en su administración. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la gentamicina, doctores. La gentamicina en la actualidad ya no damos, antes dábamos una dosis día, durante 7 días, pinchazo, 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 pinchazo. En la actualidad, doctores, damos una sola dosis, ¿sí? Se llama monodosis, porque tiene el efecto postantibiótico, ¿sí? Ahí le podemos sumar otro antibiótico que se va a encargar de terminar de liquidar la bacteria. Pero, por esa razón, mucho cuidado con el grupo antibiótico. Los beta-lactámicos no tienen efecto postantibiótico, por si acaso. ¿Ya? Bueno. La acción de un antimicrobiano, entonces, va a depender de la acción antibacteriana, es decir, el efecto bacteriostático bactericida, ya lo hemos dicho, la sensibilidad del microorganismo a este antimicrobiano, o la llegada al tejido infectado,
es decir, el verdadero sitio donde está la infección, para lo cual es importante entender los conceptos de farmacocinética y farmacodinámica. Bueno, esto no lo vamos a ver. Ya les había dicho, hay fármacos que dependen de la concentración y hay fármacos que dependen del tiempo. Hay fármacos que dependen de la dosis y del tiempo en el cual tú vas a darle a la persona. Ya lo habíamos dicho, ¿sí? No vamos a ver esto. Voy a saltar. Antes de ver mecanismos de resistencia, me interesa ver esto. Cuando tú trabajas con antibióticos, tienes que pensar siempre en el uso racional de antibióticos, ¿sí? La dosis correcta, ¿sí? Si es paciente pediátrico, dosis kilopeso; si es paciente adulto, dosis estándar ideal. Ojo, puede pasar que a un gordo como yo, que pesa 120 kilos, no le va a hacer lo mismo una dosis estándar. Probablemente tengas que hasta duplicar la dosis, doctor. ¿Te das cuenta? Entonces, cuidado. Droga correcta, antibiótico correcto, ¿sí? Con mucho cuidado siempre, usando terapia antimicrobiana empírica, decidiendo de forma adecuada, analizando bien el caso. No tengas miedo en iniciar, pero hazlo como tiene que ser. Indicación correcta significa enfermedad correcta, ¿sí? Porque no voy a usar, discúlpenme, un metronidazol, voy a usar en una ITU, es absurdo. Ya el metronidazol tiene efecto más antiprotozoal, más para bacteroides, más para anaerobios, ¿me entienden? Más para otro tipo de bacterias. Tiene que llegar una ITU, ¿sí? Conozco colegas que agarran metronidazol, ciprofloxacina, amoxicilina, penicilina, pucha, le meten 4 antibióticos. ¿Para qué, doctores? No tiene sentido. Por eso es que dosis correcta, droga correcta o antibiótico correcto, enfermedad correcta, ¿sí? Pilas, en el paciente correcto, ¿sí? Siempre ten cuidado, porque a veces, creo que era el de la infección. No, agarra, ve, sí, yo lo he visto en el hospital. Creo que era, dale eso. No, doctor, no es a ojo de buen cubero, no es a la adivinanza, no es, creo que tú eras de la ITU, no, creo que tú eres de la gardanelosis, no, creo que tú eres de la giardiasis. No, doctor, hay que confirmar en el paciente correcto, ¿sí? Y en el tiempo correcto, ¿sí? Si no estás seguro de cuánto le vas a dar, dale 7 días, doctor, es lo mínimo que deberías darle, ¿ya? Hay grupos de antibióticos que ahora en la actualidad, como son los macrolidos, se dan 3 días, en algunos cuadros. Hay otros cuadros en los cuales das 10 días, en los cuales das 14 días. Estate seguro de aquello. Doctor, con tu celular, en la actualidad, ya no tienes excusa para decir, no sabía la dosis. Ten cuadros de dosis, ten cuadros de indicaciones, ten cuadros de dosis kilopeso. No te vas a equivocar si haces eso. Consulta, no seas soberbio, no digas, no, sí, es que yo sé la dosis. No. Ten tu tabla de memoria. En el tiempo se va a hacer, sí, rápido, se va a hacer fácil, vas a recordarlo más fácil, pero se te puede ir, sé cuidadoso. Entonces, estos principios del uso racional de antimicrobianos, entonces que ustedes siempre los tengan presentes. Estamos en tiempos bien complicados. En la actualidad, miren, he tenido la oportunidad de hacer un curso hace 2 años en la Argentina de 3 semanas, y nos llevaban a los hospitales a ver así cómo estaban atendiendo. Y cuando entramos a la consulta, yo veo que a los niños de 2 años les dan ceftriaxona, les dan cefuroxima, les dan cefixima, les dan cefazolina. Pucha, yo dije, ¿qué es esto? O sea, y yo vengo aquí a los hospitales aquí en Bolivia, aún les damos cotrimoxazol, aún les damos amoxicilina, y responden muy bien. En la Argentina no, doctor. En Chile, sin ir lejos, no responden así una penicilina es histórica, una penicilina ya solamente en los libros la ves. Aquí en Bolivia todavía podemos cuidar muchos detalles, y es bueno que ustedes tengan presente de que el uso adecuado siempre va a ser importante. ¿Sí? Y bueno, para finalizar, me interesa ver mecanismos de resistencia, ¿sí? Ya habíamos dejado claro de que cuando tú usas mal un antibiótico, ¿sí? Y cuando lo das en dosis poco adecuadas o no adecuadas,
Cuando lo das en tiempos no adecuados, ¿sí? O cuando el paciente no cumple, porque ¿qué pasa cuando le das al paciente su antibiótico? Agarra, primer día, sagrado. Segundo día, sagrado. Si no falla, todo cumple. Ya hasta el tercer día mejor, ya no le está importando su tratamiento, ¿verdad? Entonces, reitera ese detalle, insiste ese detalle. Por eso, por ejemplo, hay enfermedades como la tuberculosis en las que nosotros tenemos que verle tomar al paciente. ¿Sí? Venga, abre la boca. Yo no le trague, así, abre la boca, tienes que verle, porque ya nos ha pasado de que el paciente oculta la tableta ahí al costadito y al salir lo escupe. Sí, no es mentira. Entonces, hemos llegado a eso, por ejemplo, en tuberculosis. En el tiempo vamos a llegar a hacer probablemente eso en muchas enfermedades. Sin embargo, depende siempre de la conciencia y de la formación de la persona. ¿Sí? Hay personas, yo les digo, siempre es quererse, cuidarse, porque me quiero, me cuido, soy mejor, estudio, ¿me entiendes? Pues me quiero, ¿ya? Sin embargo, hay personas que no se quieren, ¿me entiendes? Que no les importa, ni él ni sus familias. ¿Cuándo quieren arreglar las cosas cuando las papas están quemadas? Cuando ya está todo complicado. Lo ideal es hacerlo en el tiempo indicado. La resistencia a los antibióticos es una consecuencia, prácticamente la mayoría de los estudios nos dicen de que es una consecuencia de un manejo malo del médico. ¿Sí? Porque no manejan todos antibióticos, ojo. Solamente en Bolivia se ve de que la farmacéutica, que probablemente no tiene ni siquiera ni formación profesional, ¿ya? Ni licenciada en enfermería debe ser, porque son auxiliares de farmacia, ellos dan, tómese esto trito, les dan, ¿cuánto quiere? Comprate 200, no importa, comprate 300, no importa. No veo o me equivoco, así es en nuestra farmacia. Otra causa, en otros países, doctores, no hay eso. No puedes agarrar, llegar a la farmacia, no, su receta, por favor, su receta, ¿me entienden? Acá estamos entrando, inclusive en un caos, les digo, porque el otro día veía que en un lugar allá abajo en la ciudad que se llama La Tablada, hay una señora que tiene sus cajas ahí de medicamentos y vendía medicamentos como si nada. ¿Tú qué quieres? Ya piensas, apenas tomás y le dejaba la cara. ¿Tú qué quieres esto? Allá, toma. Era increíble. ¿A qué nivel hemos llegado? Ya estamos mal, ¿verdad? En esto, cuando hablamos de la resistencia, doctores, es aquel mecanismo en el cual la bacteria va a poder evitar morir. ¿Sí? Va a poder evitar ser lastimada por el antibiótico. Entonces, básicamente se conocen ya 5 mecanismos, ¿ya? Uno que está relacionado fundamentalmente ya con la alteración de la pared bacteriana. Hay bacterias, como en el caso de las penicilinas y los gram positivos, que en su estructura tienen proteínas que pueden llegar a fijar el antibiótico, como la proteína transportadora de penicilina, por ejemplo. La penicilina se fija ahí, ¿ya? Y comienza a abrirse paso, ¿sí? En cambio, en ese mecanismo de resistencia, lo que hacen las bacterias es alterar eso, alterar ese paso a través de la membrana o de la pared bacteriana de cualquier tipo de antimicrobiano, ¿sí? Alteran sus porinas, ¿sí? Alteran su estructura. Entonces, ese mecanismo ya es uno de los mecanismos básicos al alterar esa estructura de resistencia bacteriana. ¿Sí? El otro mecanismo ya es la alteración o la modificación del sitio blanco. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? Es muy parecido al mecanismo, a la alteración de la pared bacteriana. En este caso, suponiendo que el antimicrobiano va a actuar a nivel de los ribosomas, lo que hace la bacteria es alterar la estructura de ese ribosoma. Y el antimicrobiano no lo identifica. ¿Sí? Cuando altera la estructura de ese ribosoma, ¿ya? Lo que se llama es, otro mecanismo que se llama modificación de sitio blanco, segundo mecanismo. El tercer mecanismo prácticamente está dirigido ya a la generación de un sistema de bombeo, ya, que es a través de estructuras proteicas. ¿Qué hacen? Se llaman las bombas de flujo. Las bombas de flujo lo que agarran es agarrar al antibiótico y expulsarlo. Ingresan el antibiótico y las bombas de flujo agarran y lo expulsan. Esas son las bombas de flujo. ¿Sí?
son mecanismos que usan las bacterias para expulsar al antibiótico. ¿Ya? Estos son más de flujo, tienen una estructura proteica en particular, ya, ese es el tercer mecanismo. ¿Ya? El cuarto mecanismo es la inactivación enzimática. Ya. Tenemos aquí el antibiótico, ¿sí? Va a ingresar, tiene que actuar a nivel de ADN, tiene que actuar a nivel de pared, tiene que actuar o a nivel de ribosomas, tiene que actuar a un nivel. ¿Sí? Ya. Cuando las bacterias pueden generar sistemas enzimáticos que van a encargarse de inactivar prácticamente a la bacteria, al antimicrobiano. Es decir, por ejemplo, los betalactámicos generan las famosas betalactamasas, ¿ya? Que hacen que cuando ingresa el antibiótico llega a la enzima y lo inactiva. ¿Entienden? Por eso, los inmunoglobulócidos tienen sus sistemas enzimáticos que inactivan, las quinolonas también tienen sistemas enzimáticos que llegan a inactivar. Entonces, estos sistemas enzimáticos que genera la bacteria se van a encargar de inactivar a la bacteria, al antimicrobiano, para que la bacteria no muera, ¿sí? Y para finalizar, el material genético foráneo, ¿sí? La bacteria sintetiza, ¿sí? Un material genético para confundir, ¿sí? A cierto o a otro grupo de antimicrobianos y no actuar sobre el material genético real, ¿sí? Entonces, sobre este material genético lo que hace es actuar el antimicrobiano. Por otro lado, ¿ya? Este material genético foráneo puede generar mutaciones, ¿sí? Que van a generar alteración en los ribosomas, en la pared bacteriana y en cualquier estructura de la bacteria. Estos son 5 mecanismos de resistencia. Los mecanismos de resistencia, los mecanismos de acción, ¿sí? Las definiciones que se les ha pasado van a ser preguntas de examen. Bueno. En eso, doctores, ya para irme, este es el estudio que les quería mostrar. Este es un estudio bien interesante. Bueno, vamos a acabar. Este estudio que les mostraba, ¿saben? Es un estudio en el cual a un grupo de pacientes les dimos levofloxacina de 750 miligramos 10 días. A otro grupo de pacientes les dimos con la misma infección, que eran infecciones urinarias, les dimos levofloxacina de 500 miligramos por igual 10 días. Demostramos que la concentración de la levofloxacina era lo ideal, pero también en este estudio se demostró que acortando los tiempos y subiendo la dosis, en el caso de la levofloxacina, podía haber muchos mejores resultados. A partir de este estudio que está en el PowerPoint, que ustedes lo pueden revisar, se generaron otros estudios más muy interesantes. ¿Por qué? Porque demostró que la levofloxacina en dosis mayores y en tiempos cortos de 5 días podía ser mucho más efectivo que la levofloxacina en menor dosis y en mayor días, ¿me entiendes? O en mayor tiempo. Entonces, ojo, los antibióticos que son concentración dependientes y los de tiempo dependientes tienen particularidades específicas. Consejo, siempre ten conocimiento, está en la diapositiva, cuáles son los de concentración dependiente y cuáles son los de tiempo dependiente. Eso te sirve mucho para decidir el momento de la terapia, el momento de cuánto voy a dar y cómo voy a dar, ¿me entienden? Entonces, hay grupos de antibióticos, les reitero que en la actualidad ya no se dan 7 días ni 10 días. Para algunas enfermedades se dan solamente 5 días o se dan 3 días, pero depende del cuadro. Hay inclusive antibióticos que se dan unidosis en la actualidad, ¿sí? Por ese efecto postantibiótico, ¿sí? Entonces, simplemente con eso yo finalizo. Muchas gracias, doctores.